Hola, soy Osvaldo Rodríguez, psicólogo de profesión y numismático de pasión, y estoy aquí muy agradecido por la invitación de nuestro amigo numismático de Colombia, Fabián Darío Bamón, para este gran evento del Gran Santander del Laboratorio de Experiencias Numismáticas. Y vamos a hablar de un tema muy importante, y ese tema es el tema de nuestra moneda patria. Voy a contarles una parte de la historia de Brasil. En 1807, la familia real portuguesa huye de las tropas de Napoleón Bonaparte, ayudada por la Marina de Inglaterra. Llegan a Brasil en noviembre de 1807 y entonces primero a la bahía y entonces por el clima muy caluroso se van a Río de Janeiro pensando en un clima más ameno. En enero de 1808 llegan entonces a Río y ahí empieza un momento muy especial de la historia de Brasil. Los puertos son abiertos a las naciones amigas y entonces podemos comerciar con otros países que no solamente. Ahí tenemos una escena muy interesante de la familia real portuguesa embarcando en el puerto de la Torre de Belém en Lisboa. Ellos vinieron con miles de personas de la corte y además mucha plata y libros, miles y miles de libros. Se trasladaron completamente a Brasil. Entonces, el João, el hijo de la reina María I, se puso como príncipe regente y trataba todos los negocios del reino. Las primeras monedas entonces acuñadas por el príncipe regente son monedas muy interesantes porque mantienen todo el padrón portugués. Las monedas que eran acuñadas en Brasil solamente circulaban en Brasil, pero ahora teníamos la capital de la metrópoli y entonces estamos ahí en Río de Janeiro y las monedas con el nombre de João Regente. En 1815, Don Juan hizo una cosa muy interesante. Se hizo aclamar como rey de Portugal, pero no solo de Portugal, rey de Portugal, Brasil y Algarve, o sea, un Reino Unido. Y eso puso Brasil en una instancia muy especial, mejor, más importante. El Reino Unido se mantuvo de 1815 hasta 1822 para nosotros. Ya les voy a contar la historia. En este momento, John VI tenía a su hijo más grande, que era Pedro de Alcántara. Entonces las nuevas monedas fueron acuñadas para circular en Brasil, Portugal y Algarve. Mantenían todos los padrones, todos los pesos, todas las medidas, como siempre. El rey de Portugal, Brasil y Algarve, John VI, empezó a poner las monedas de una manera muy interesante. Si puede mirar, en esta moneda tiene las palabras port para Portugal, Bras para Brasil y Algarve para Algarve. Y entonces estamos en una instancia que dejamos de ser colonias de Portugal, dejamos de ser un local muy lejos de la metrópolis para ser un local muy importante. Hubo monedas acuñadas en Río de Janeiro, en la Casa de Moneda de Río, que vienen con una letra R abajo de la fecha, y también monedas acuñadas en Bahía, en la Casa de Moneda de Bahía. Había entonces dos grandes casas de monedas en este momento. Las principales monedas de plata eran monedas como esas que les presento, monedas de 960 reis. Debo contarles una cosa interesante. Estas monedas eran reselladas sobre monedas de 8 reales de la colonia española, de todas las colonias españolas en América. Y también el precio de estas monedas en plata
equivalía a 750 reis. Pero desde la colonia, para mantener las monedas circulando solamente en Brasil y que no saliesen de Brasil, las monedas se acuñaron con un valor más alto. Entonces la gente era más importante mantener las monedas aquí, porque si las llevásemos para Potosí, para Colombia, para Perú, para Argentina, iban a valer menos. Eso fue un truco muy interesante para mantener estas monedas aquí. Ahí tiene una visión más cercana de la fecha y la letra B de la seca de Bahía. Todavía en 1821 hubo el regreso del rey de Portugal, John VI, a Lisboa. Primero le llevó todo el oro, plata, dinero que podía. Se tiene registrado que llevó el equivalente en dineros portugueses a 50 millones de cruzados, que es algunas toneladas de plata. No es mucho, pero esto produjo la falencia del Banco de Brasil en 1829, el mismo banco fundado por Don Juan en 1808, cuando justo llegó a Brasil. El problema es que en Portugal había una revolución liberal. Esta revolución liberal en Lisboa provocó el regreso del rey a Portugal. Con esto, Don Juan, el rey de Portugal, nombró a su hijo Pedro de Alcántara y Braganza como príncipe regente en Brasil. Él se quedaría en Brasil representando al gobierno portugués. Esto empezó nuestro proceso de independización. Todavía, este proceso en 1821 empezó y solo terminó en 1825. Un largo proceso de negociaciones legales, incluso algunas incursiones de tropas portuguesas en Bahía, en Maranhão, en estos días. Además, en todos estos años, las cortes portuguesas exigían el repatriamiento del príncipe, el retorno de Brasil a condición de colonia. Pero tengo que contarles una cosa muy especial e importante. Colonia, pero no colonia como los otros países de Latinoamérica. Las colonias españolas tenían formas muy diferentes. Había producciones, había grandes ciudades. En Brasil no. Fue más como que, tierras a donde los portugueses venían para sacar madera, plata, oro. Hubo un tiempo en el nordeste de Brasil que sí, producimos mucho azúcar, caña de azúcar, que generaba mucha plata a nuestro continente, nuestro país. ¿Y cómo ocurrió esta situación de la independencia de Brasil? Entonces tengo que apuntarles una cosa muy interesante. Don Pedro se conocía y los registros históricos se hacen notar que Don Pedro, además de la emperatriz, tenía otras mujeres amantes. Una de ellas, la más famosa, se ubicaba en São Paulo, en la playa, en la ciudad de Santos. Esto es como que casi 500 kilómetros lejos de Río de Janeiro. El príncipe regente, Don Pedro, nombró a su amante como Marquesa de Santos. Tan importante era este relacionamiento, pero él venía a Santos, a caballo. Y una de estas oportunidades, esto pasó en septiembre de 1822, él estaba ahí a regresar a Río de Janeiro, y acá en el planalto a donde se ubica hoy la ciudad de San Pablo, unos estafetas llegaron con cartas de José Bonifacio de Andrade y Silva y de la emperatriz Leopoldina. José Bonifacio había sido nombrado ministro del Reino y de Negocios Extranjeros y de verdad administraba Brasil. Las cortes portuguesas anularon
todos los actos del gabinete de José Bonifacio y además anularon todas las cosas que estaban haciendo acá en Brasil. Y estas dos cartas no solamente describieron esto, como hablaban que los portugueses no querían Brasil como se quedó como un Reino Unido con Portugal y Algarve. Es interesante que José Bonifacio era una persona muy importante, ya cuando don Juan VI estaba en Brasil. Y tenía muchos enlaces en varios sitios y en otros países, incluso con Inglaterra, incluso con Estados Unidos. Si alguien de ustedes pasa por Nueva York, al costado de la biblioteca municipal de Nueva York, en un jardín, justo en el paso, hay una estatua de bronce, de tamaño de una persona, y es una estatua de José Bonifacio. Interesante. Él es el único brasileño que tiene una estatua ahí en Nueva York. Además, José Bonifacio tenía otras cosas muy importantes en el proceso y ya les voy a contar. Después de tener leído estas cartas, se hace la idea que estaba ahí con sus guardias, con su tropa principal, cerca de un río, de una colina. Y él sacó los lazos que tenía colgado en su chaqueta militar, lazos azules y blancos, las brazaderas que simbolizaban el gobierno portugués. Arrancando estas abrazaderas, habló a sus soldados: amigos, las cortes portuguesas quieren esclavizarnos y perseguirnos, y a partir de hoy nuestras relaciones están cortadas. Ningún vínculo nos va a unir más. Y entonces, hablando para sus soldados, solicitó, pidió, ordenó que también arrancasen sus brazaderas y a gritar: ¡viva independencia, a libertad y a separación de Brasil! Lo interesante es que la historia cuenta más cosas, porque se dice que él dijo: por mi sangre, mi honra, mi Dios, y juro dar la libertad a Brasil. Eso fue interesante porque se pasó en 7 de septiembre de 1822. ¿Te acuerdas que hablaba que Brasil tuvo una historia y una relación de colonia con Portugal muy diferente de España? ¿Ves? Primero, el rey de Portugal estuvo acá en Brasil a administrar el reino desde acá. En segundo lugar, el príncipe, el hijo del rey, nos regala la independencia. Dicen que antes de Juan VI salir de Brasil, él miró a su hijo y habló así, muy directamente: hijo, si es necesario, tome la corona en su cabeza antes que un extranjero la tome. Esto se parece que pasó. Este es un cuadro muy interesante, entonces, que representa independencia o muerte. Es el grito, decimos así, el grito de la independencia, con don Pedro al centro, con su espada al alto, y su guardia principal, los caballeros, que hoy es la guardia del presidente de la República. Siguen vestíndose así, con su ropa especial, con sus sabres y todo. Este cuadro es de 1888. Interesante. Es un cuadro que fue pintado mucho tiempo después. Pedro Américo, el pintor, un brasileño, estaba en Italia. Él pintó el cuadro, no fue comisionado por esto, pero hubo un movimiento en fines del siglo XIX, un movimiento de producción de una identidad nacional de Brasil. Y este cuadro es uno de los más importantes en esta situación. Esta representación de Pedro Américo se hace reproducir en muchas medallas por décadas, como esa que les presento. O, por ejemplo, incluso relojes suizos. Estos fueron hechos por conmemoración del centenario de la independencia en 1922. Bueno, don Pedro regresa a Río y ahí entonces
unos días después, entonces del 7 de septiembre hasta el 22 de septiembre, se quedaron ahí a pensar, a discutir qué hacer. Ya estaba definido por él que estamos independientes de Portugal. Pero les recuerdo, no había tiempo de comunicación. Estaban a 15 días de este grito de independencia. Todavía era necesario una comunicación oficial. El 22 de septiembre, él escribe una carta a su padre. Y Pedro, todavía en esta carta, llama a sí mismo de príncipe regente y a su padre como el rey de Brasil, del Brasil independiente. Lo interesante es que incluso en 1825, las monedas portuguesas, por ejemplo, una moneda de 400 cruzados, todavía sigue con Portugal, Brasil y Algarve, Reino Unido. Don John VI, el padre de Pedro de Alcántara, seguía sintiéndose rey de Brasil. Entonces, hubo varios años que estuvimos ahí a discutir y a pelear. Bueno, entre estas situaciones, todavía en 1822 y el 12 de octubre, ¿se acuerdan que el 12 de octubre es una fecha muy interesante para el continente? Pero para Brasil va a significar otra cosa bastante. Y desde entonces no conmemoramos la descubierta de América. Sabemos quién fue Colón, sabemos que estuvo ahí a llegar en las Américas en 12 de octubre de 1492, pero no, ahora estamos hablando de la coronación de Pedro, proclamado emperador. Esto ocurrió en el campo de Santana, en Río de Janeiro. Hoy es la Plaza de la República. Interesante que esta plaza, alrededor de esta plaza, se ubicó por un tiempo la Casa de Moneda de Río de Janeiro y hoy se ubica el Museo de la Casa de Moneda. Bueno, había una necesidad, como se pasaba con todas las situaciones de países independientes. Primero, un tratado se firmó entre Pedro de Alcántara, ya proclamado emperador de Brasil, y su padre, João VI, de Portugal, al 29 de agosto de 1825, un tratado de amistad y alianza. En este tratado, Brasil se compromete a pagar al Reino de Portugal una indemnización y firmar tratado de comercio con Inglaterra, indemnizarlos con 2 millones de libras esterlinas. Bueno, teníamos que indemnizar a Inglaterra porque Portugal le debía a Inglaterra y el oro siempre venía de Brasil. Así es. En este cuadro, la coronación del emperador es un cuadro muy interesante e importante que se encuentra en el Museo Histórico Nacional en Río de Janeiro. La coronación es del 1 de diciembre. Interesante otra vez, porque el 1 de diciembre conmemoramos en Brasil el Día del Numismático. También se pasaba con todos los reyes españoles y todos en Europa, que cuando había la coronación de un rey, se regalaban a los nobles una pieza de oro o plata como recuerdo. Pedro quería hacer lo mismo. Pero antes que se fuera coronado emperador, proclamado emperador, Brasil se pasó por un rato a llamarse de Reino de Brasil. Hasta en la carta, la comunicación a su padre, le llamó a su padre de Rey de Brasil, ¿se acuerdan? En este momento empezaron a solicitar a la Casa de Moneda a los ensayadores que preparasen una pieza para la coronación. Primero, lo hicieron en una moneda de oro de 22 quilates, un oro de 917 milésimos. Fue llamada de pieza de la coronación. Es interesante porque pieza era la palabra portuguesa para designar esta moneda con este peso que circulaba. Entonces, estamos hablando que se consideraba el momento que era una moneda y no una medalla.
La emisión fue solamente de 64 piezas. Dicen que era todo el tesoro que restó en el reino de Brasil, en Río de Janeiro. Casi 1 kilo de oro. La moneda sería de 6.400 reis, el equivalente en oro. El peso de 14,34 gramos, el equivalente a 4 octavas, una designación de las monedas portuguesas de cómo se utilizaba en Portugal. El diámetro de 32 milímetros. Hay variaciones. La acuñación fue hecha por Balancín. El canto se llamaba de escama de pez o flor de lis. Eran como tulipas alrededor, muy interesantes, muy bellas. Uno de los ensayadores era reconocido como un ensayador, un diseñista, un artista muy especial. En la moneda, como pueden ver abajo de la cabeza del emperador, de su hombro, tiene el nombre del ensayador. Es un artista nacido en Francia, pero vivía en Río y murió en Río, y se reconocía como un artista muy especial de la Casa de Moneda de Río de Janeiro. El emperador, como pueden ver, fue dibujado como un emperador romano, desnudo, con una corona de laureles. Fíjense en esta información, en un poco la hablamos. Así era la moneda. Es una moneda interesante. Y ahí está escrito Pedro I, por la gracia de Dios, emperador de Brasil. Y el reverso se atribuye a otro ensayador. No hay muchas informaciones sobre él. Tomé Joaquín de Silva Veiga. Pero era el maestro de diseño de la Casa de Moneda. Incluso en los anales del Museo Histórico Nacional lo describen como el mejor ensayador del Reino de Brasil a la época. Él representa algunas cosas. Intentó hacer un escudo por el nuevo imperio. Un escudo que se parecía mucho con el escudo portugués, manteniendo la inscripción in hoc signo vinces, que significa con este signo venceremos, una referencia a Constantino, que he visto la cruz en las palabras, las letras griegas, Kiro en el cielo, y entonces se fue a la lucha y ganaron la batalla. Pero los portugueses utilizaban esta inscripción. Hay una diferencia interesante. Además de mantener la corona real portuguesa, la corona de diamantes, presenta ramos de café y de tabaco, y unidos abajo por el lazo nacional. Esta es una cosa especial. Ahí está, y pueden mirar la inscripción alrededor de la esfera armilar. Se dicen que las estrellas representarían las provincias de Brasil al momento, como los actuales estados. Pero al emperador no le gustó la moneda. Esto fue un problema. Primero, el busto desnudo como emperador romano. La corona arriba del escudo es de un rey y no de un emperador. Y la omisión de la palabra constitucionales y de frases et perpetuus Brasile defensor. Porque él se consideraba un defensor perpetuo de Brasil y de la Constitución. No deseaba que le considerasen alguien con poder absoluto. ¿Qué más es interesante de esta moneda? Porque ella representa el principio de Brasil independiente. ¿Se acuerdan? 64 monedas. Bueno, solo 64. Hay dichos que uno de los nobles a quien se regalaron las monedas, él tomó su moneda y le regaló a un esclavo. El esclavo
le cortó la moneda en dos, devolvió mitad a su dueño para comprarle su vida. Y la otra mitad le enganchó en la oreja con un arete para caminar en la calle y ser reconocido como una persona libre. Entonces, desde 1822, muchas monedas desaparecieron, transformadas solamente en oro, no sé. En las últimas décadas, algunas monedas aparecieron en subastas internacionales. Una en especial fue muy importante, estaba en buen estado de conservación en términos gringos estadounidenses, AU-55, y se vendieron por prácticamente $500,000. Ahí está la información. Y desde 1986, las otras monedas que se vendieron en subastas y el precio se fue arriba. Todavía la última, vendida hace menos de un mes, se vendió por $108,000. Estaba soberba, estaba muy buena, pero habían señales de que fue usada como joya, entonces la repararon. Esto saben que baja mucho el precio, pero de otra manera, una moneda. Ahí hay un gráfico de comparación de los precios en las subastas en las últimas décadas. Y la información de la subasta cuando la remataron. Hay algunas de estas monedas conocidas que están en museos. Primero, en Brasil, en el Museo de Valores del Banco Central, ellos tienen dos de estas monedas. De verdad, una se encuentra en el museo, pueden ir ahí en Brasilia a admirarla, y la otra se va por exposiciones en todo Brasil, en todos los sitios. La he visto hace un par de años acá en São Paulo, cuando la expusieron en un museo aquí. La otra se encuentra acá en São Paulo, en el Museo Numismático Herculano Pires del Banco Itaú. De verdad, este museo no tiene más su exposición fija. Lo sacaron, lo destruyeron, pero la moneda siempre está en exposiciones. En este momento hay una exposición que se llama Brasiliana y que mantiene la moneda expuesta junto con varias cosas de Brasil, que cuentan la historia de Brasil a través de pinturas, de cuadros, de monedas, y, libros y ropas y cosas así. En Río de Janeiro hay dos de estas monedas. Una en el Museo Histórico Nacional y otra en el Centro Cultural del Banco de Brasil. Las dos están ahí disponibles para que las miremos. Y una de ellas se encuentra en Lisboa, en Portugal, en el Museo Numismático Portugués. Ahí tienen la referencia a las 16 monedas conocidas en nuestra moneda de independencia. Uno de los numismáticos brasileños, Claudio Schroeder, que es de la Sociedad Numismática Brasileña, incluso le regalamos una medalla de reconocimiento por sus estudios en numismática hace 2 años. Él fue catalogando todas las monedas para sabermos dónde están, sabermos cómo no tomarmos una moneda falsa como verdadera. Una de las monedas más importantes fue primeramente descrita en un libro muy especial, Las medallas referentes del Imperio de Brasil, por Julius Meili. Julius Meili es considerado el patrono de la numismática brasileña. Fue un suizo, cónsul de Suiza en Brasil, y a él le gustaban las monedas y coleccionaba las monedas brasileñas y describió monedas brasileñas. Fue uno de los más importantes entonces a no solamente coleccionar, pero describir y tratar de las monedas como deben hacerlas.
la oportunidad de tener en manos la pieza del Museo Histórico Nacional. Fuimos ahí con directivos de la Sociedad Numismática Brasileña, Gilberto Tenor y Bruno Pelissari, y fuimos recibidos por los técnicos numismáticos y la responsable Paula Araña. Nos permitieron tomarla en las manos, la medimos, la pesamos. Una pieza especial. Pudimos examinarla y tener en manos la moneda. Lo interesante es que hay cosas especiales. Es una moneda, sí, muy brillante, muy soberba, está en un grado de especial de conservación. ¿Y por qué hablo de esta moneda? Porque hay muchas falsas en circulación. Eso se compran de los chinos. Bueno, se parecen muy especiales, pero le pagamos pocos dólares por una pieza que es una copia. Y además, si miramos el canto, no son los cantos originales, pero se parecen mucho. Fue un honor tener la oportunidad de examinar esta moneda. Pocas personas pueden hacerlo. Se necesita solicitar, se necesita tener una posibilidad de sacarle de la exposición, y fue muy, muy importante para nosotros. Terminando esta exposición, quiero dejarles una invitación especial. En diciembre ahora, del 12 al 14 de diciembre de 2019, en São Paulo, vamos a tener el Congreso Numismático Brasileño número 23. En verdad empezamos a tener esos congresos en 1933, pero la historia a veces nos toma un tiempo y solamente regresamos a tener estos congresos más frecuentes desde 1984, cuando participé de la primera vez de la Sociedad Numismática en cuanto directivo. Y también para el año siguiente, ahí están, en Cartagena, vamos a tener la tercera Convención Internacional de Historiadores Numismáticos. Tengo el honor de participar de estas convenciones desde la primera edición en Potosí, en Bolivia. Sí, Potosí, de la Montaña de Plata. Y el año pasado en Arequipa, a donde la Casa de Moneda hoy es un hotel, y pudimos ahí dormir y cenar en este hotel que fue una Casa de Moneda. Estos son eventos muy especiales. Estos eventos nos ayudan a discutir numismática y acercarnos más de numismática. Bienvenidos y gracias por participar. Ahora estamos a disposición por alguna plática, algunas preguntas.